Sean bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto poder saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a abordar el tema del realismo mágico. Y en esta clase aprenderemos primero en qué consiste el realismo mágico. En segundo lugar, hablaremos acerca de los inicios del realismo mágico. Hablaremos también sobre las características del realismo mágico y abordaremos las formas narrativas que son utilizadas en el realismo mágico. Para empezar, vamos a decir que cuando hablamos de realismo mágico, hablamos de dos términos que se contraponen. Primero, porque habla de dos mundos completamente diferentes. Cuando hablamos de realismo, por ejemplo, estamos hablando de aspectos reales, de asuntos que tienen que ver con la objetividad. Ya cuando estudiamos el realismo en sí, aprendíamos que el realismo toma aquellas situaciones de la realidad social y las lleva a la literatura. Pero en este caso estamos hablando de un agregado más, y ese agregado es esa parte, diríamos, fantástica, esa parte subjetiva que tiene que ver con lo mágico que se le agrega al realismo. Decimos entonces que hablar de realismo mágico sería estar hablando de dos términos que se contraponen, pero que a la vez se complementan. El realismo mágico se va a desarrollar allá por la década de 1960 a 1970 y se desarrolla en un contexto donde la tecnología comenzó a tener un apogeo significativo. Y esta tecnología comenzó a pelear en contra de la superstición de las personas. Es decir, hubo una guerra entre lo tecnológico y lo supersticioso. Recordemos que los latinoamericanos somos un continente bastante, o pertenecemos a un continente bastante supersticioso, y eso nos ha llevado a tener ideas muchas veces erróneas con respecto a algo. Y es precisamente entre la tecnología y lo supersticioso que se va a desarrollar una lucha, una pelea en común, y en este contexto, agregado al contexto de autoritarismo, de dictaduras que habían en nuestro continente, va a surgir el realismo mágico. En este tiempo de dictaduras, la palabra escrita fue un instrumento para poder hablar, para poder promover, pero también para denunciar los actos dictatoriales de aquella época. Vamos a mencionar algunas de las características del realismo mágico. En primer lugar, vamos a decir que el realismo mágico mezcla la magia y la realidad. Esa es una característica que es muy propia del realismo. Va a mezclar los asuntos mágicos, es decir, aquellos que tienen que ver con aspectos fantásticos, y los va a relacionar con la realidad, con cosas cotidianas. Otro aspecto o característica del realismo mágico es que nos presenta la realidad de Latinoamérica. El realismo mágico en sus escritos se va a enfocar precisamente en esto, en presentarnos esa realidad que vive o que viven los países latinoamericanos. Una tercera característica sería que utiliza mucho las descripciones detalladas y precisas. Sabemos que en los textos narrativos se utiliza mucho la descripción, pues el narrador tiene que ser descriptivo para poder trasladar al lector a ese mundo que está presentándonos. Pero el realismo mágico hizo uso de la descripción de una forma más detallada y más precisa. Una cuarta característica es la sensación de irrealidad. Cuando estamos leyendo obras del realismo mágico, podemos percibir esa sensación de que lo que estamos leyendo es algo irreal. Sin embargo, no olvidemos que también utiliza elementos de la realidad. Y es ahí donde a veces entramos en una especie de confusión porque no sabemos si está hablando de algo real o está hablando de algo fantástico. Una quinta característica es que lo cotidiano se presenta de una forma exagerada.
Es decir, entonces que se va a utilizar mucho la hipérbole, la exageración al momento de contar la historia. Y una sexta característica es que los mitos y las costumbres, junto con las creencias, van a ser parte de la trama que vamos a encontrar en las obras del realismo mágico. Recordemos que somos un continente bastante mitológico, tenemos nuestra propia mitología, tenemos también nuestras propias costumbres y creencias, y todo eso lo vamos a ver reflejado en las obras del realismo mágico. Cuando nos referimos a la renovación en las formas narrativas, la narrativa del realismo mágico nos va a presentar a nosotros un cambio, porque no utilizará narradores comunes únicamente, sino que utilizará narradores más complejos, como por ejemplo la perspectiva múltiple, donde pueden presentarse diferentes narradores en un texto y cada uno de esos narradores contará la historia desde su propia perspectiva. Otro cambio está en las acciones. Las acciones se van a presentar de una manera más compleja. En cuanto al espacio, vamos a decir que utiliza diferentes ambientes, puede utilizar ciudades o pueblos y de esas ciudades y pueblos va a extraer las costumbres, las creencias del lugar y las va a abordar en su texto. Otro aspecto importante también tiene que ver con el manejo del tiempo. El tiempo ya no será un tiempo lineal, un tiempo cronológico, sino que pueden haber saltos en el tiempo. De repente podemos estar leyendo una obra de realismo mágico y de pronto puede viajar al pasado, ir al futuro. Existen saltos en el tiempo y a veces esto puede generar confusión a la hora de querer entender una obra de realismo mágico. Ahora les voy a pedir que resuelvan el cuestionario de la página 139 de su libro de texto. Son 3 preguntas que están ahí y que pueden ayudarnos a reforzar lo que hemos estado hablando este día. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.